vamos a abordar dos temas principales. Como ya os comenté, hubo un tema pendiente del anterior que era la prevención de crisis. Y el tema que sí que quiero tocar, que quiero introducir en este webinario, en este seminario online, es el tema de la gamificación. Es decir, cuando intervenimos, cómo podemos utilizar la gamificación para que las sesiones con la persona a la cual acompañamos sean un poco más llevaderas. Como siempre, en cualquier momento me podéis interrumpir, podéis quitar, digamos, el mood y hacer las preguntas que creáis oportunas. Y además podéis enviarme las preguntas por el chat, que las iré respondiendo. Si os parece bien, la leeré en voz alta la pregunta y la responderé. Vale. Un momentito, por favor. Vale. Pues vamos a ello, ¿sí? Eh, Voy a invertir un poco las cosas, ya veréis por qué y lo comprenderéis. Voy a comenzar explicando la gamificación y luego introduciré lo que es la prevención de crisis. ¿Por qué motivo? Porque, de hecho, muy ligado, muy en línea con lo que expliqué el último día, la gamificación la podemos utilizar como herramienta para gestionar emociones. De hecho, es muy recomendable utilizar la gamificación cuando estamos delante de una persona joven. No me refiero únicamente de un menor, sino también, por ejemplo, alguien de 20, 25, 30 años podría utilizarla y le podría beneficiar. Y también de cuando estamos delante de un tema, de un problema o de un conflicto que lo vemos un poco enquistado. Las personas que estáis aquí, que seguramente trabajáis de atención al usuario o que en algún momento habéis trabajado directamente con el usuario, bien sabéis que a veces hay problemas o hay dificultades que están como enquistadas, ¿no? Por mucho que nos esforzamos en que la persona a la cual acompañamos vea un problema desde un punto de vista diferente, parece que por mucho que lo intentamos, por mucho que intentamos ayudarle, darle consejos, recomendaciones, no lo logramos. Es como que la persona solo es capaz de en un momento determinado ver el problema desde un punto de vista y parece que además está como bloqueado, ¿no? En cuanto le decimos que cambie de perspectiva, vuelve a lo de siempre. Por tanto, la gamificación la vamos a ver como una herramienta que podemos utilizar tanto para hacer planes de trabajo o planes de acción, como también para regular emociones cuando una situación creamos que está muy cargada a nivel emocional, o bien incluso como una herramienta para poder, de forma desenfadada, detectar o identificar los precursores, ¿no? O, por ejemplo, algunos síntomas o algunos indicios que podrían estar asociados a una crisis. Bien, vamos por orden. Seguro que os estáis planteando, os hacéis la pregunta, ¿qué es esto de la gamificación, no? En principio, gamificación viene de game, juego en inglés. En este caso, más o menos todos tenemos una idea de lo que es un juego. Nos puede venir a la mente un juego de mesa, un juego de ordenador, un juego de la Play. No sé si aquí tenéis, es decir, tenéis por costumbre jugar a juegos de mesa. No, ya no. Pues vaya, bueno, os animo a que juguéis a juegos de mesa que también está bien, o bueno, algún juego de ordenador que de vez en cuando para distraerse y desconectar está bien. Por lo que estoy viendo, soy tal vez aquí la persona más friki de todas. Tal vez por ese motivo voy a comenzar la sesión hablando de gamificación, ¿no? Que diréis, a ver cómo el tipo este logra o consigue conectar la gamificación con la gestión emocional y con la prevención de crisis. Un pequeño apunte, voy a hablar de prevención de crisis eh, sin que tengamos que utilizar la gamificación, solo que ya lo utilizo como hilo conductor. Bien, básicamente, en primer lugar, cuando pensamos en una intervención, sobre todo si pensamos en una intervención psicológica o en manos de un psiquiatra, nos vienen a la mente los típicos test psicométricos, ¿no? El test de inteligencia, por ejemplo, algún test o algún instrumento para poder, por ejemplo, evaluar si alguien tiene ansiedad, tiene depresión, tiene esquizofrenia, es decir, hay muchos test. Si alguna vez habéis hecho algún test, sabéis que no son demasiado divertidos y que muchas veces, según el test que os hagan y según el momento en que os encontréis, pues puede que lo hagáis un poco a voleo o puede que no os impliquéis suficiente, ¿no?
Eh, Además, también, aparte de los test, tenemos como herramientas de trabajo social o de la educación social que son herramientas de acompañamiento. Son entrevistas pautadas, por ejemplo, lo típico, ¿no? Preguntamos el nombre, preguntamos si la persona tiene familia, elaboramos o dibujamos lo que se llama un sociograma, ¿no? O, por ejemplo, el típico esquemita, que vemos cuadrados para el hombre, redonda para la mujer. Corregidme si me equivoco porque yo no soy educador social, pero básicamente, poco esa es la idea, ¿no? Es decir, en un esquema vemos si la persona tiene un entorno familiar que en un momento determinado le pueda ofrecer cierto apoyo para afrontar un problema o para afrontar alguna dificultad. Bueno, la mayoría de herramientas que utilizamos no suelen ser demasiado divertidas y tampoco suelen promover mucho la creatividad. Cosa que desde mi punto de vista es un grave error. ¿Por qué razón? Porque muchas veces si nos dedicamos a la orientación, imaginemos a la orientación laboral, por ejemplo, si estamos dentro de una prisión y tenemos que elaborar un plan con la persona para que piense en qué va a hacer cuando salga de prisión o termine con el tercer grado. O por ejemplo, somos psicólogos, estamos en la fundación como Support Girona y atendemos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Que solemos ayudar a la persona a hacer un plan de vida, a fijarse objetivos, etcétera, etcétera. Pues claro, hay herramientas que son como muy rígidas, como muy inflexibles, como muy entrevista de yo te pregunto A y tú me respondes B. Y por favor, no te vayas mucho por las ramas, ¿sí? Porque entonces ya me descolocas y no sé muy bien cómo hacer un plan de trabajo. La gamificación es una de aquellas herramientas, junto, por ejemplo, a la terapia narrativa o a otras herramientas que tal vez en un futuro, pues, hacemos algún seminario, que abre una puerta a algo diferente, que es que la intervención no sea ni rígida, ni inflexible, ni aburrida. Por lo menos es un poco el objetivo, es un poco la idea. Evitar que la intervención sea algo que acabe aburriendo al usuario, ¿no? A la persona que atendemos. ¿Por qué? Porque evidentemente está comprobado que si yo hago un test y haciendo el test me aburro, pues evidentemente puede que el test lo que evalúe no sea mi competencia, mi habilidad o mis objetivos o un trastorno que yo tengo, sino puede que esté evaluando o que esté sesgado por mi aburrimiento, ¿no? O por mi falta de atención o de implicación. Si yo, por ejemplo, atiendo a alguien, de aquí, ¿cuántas personas habéis trabajado en atención a adolescentes o atención a jóvenes? ¿Trabajáis con ese tipo de... Nora sí, Lidia no, Patricia? Bueno, si algún día trabajas con jóvenes, lo verás. Elena, no sé si tú también has trabajado en algún momento con jóvenes en el hospital. Vale. Bueno, básicamente los que hemos trabajado con jóvenes sabemos que, primer punto, no hay nada más directo que una persona joven. En cuanto coge un poco de confianza, te suelta algunas frases que son perlas. ¿Sí? En segundo lugar, una persona joven, tenga o no tenga el sobrediagnosticado déficit de atención, suelen, digamos, ser personas que pierden el interés, que se desmotivan o que no se implican en cuestión de segundos. Es decir, ahora tienes su atención y en cuanto se empiezan a aburrir un poco o empiezan a creer que lo que les cuentas no va con ellos, desconectan y empiezan a pensar en lo que sea. Podríamos aquí hablar de que actualmente habituados, tenemos el cerebro muy habituado a TikTok, a Instagram, a recibir información muy fragmentada y fogonazos. Bueno, sea como sea, sea porque las nuevas tecnologías o sea por otro motivo diferente. Mm, la gente joven necesita de alguna forma algo que les haga implicarse. Y, hombre, evidentemente, si atendemos a una persona que ya tiene 28, 29, 25, 27, esperamos un poco que tenga la disposición de esforzarse y atendernos. Ya os digo yo de entrada que no, que no. Si ya con un adulto, ya con alguien de 40 o 50 años, nos cuesta a veces que nos escuche y nos cuesta.
que sostenga la atención y que se implique, imaginaos con un chico más joven, ¿no? O con una chica más joven. Por lo tanto, la gamificación permite un poco cambiar lo que es el tipo de apoyo que ofrecemos. Os voy a enseñar un ejemplo y en base al ejemplo, ¿sí? Os iré explicando qué características tiene la gamificación, ¿sí? Esta herramienta que os voy a enseñar, creo recordar que ya os la enseñé el primer día. Es un juego que se llama el Elixir de la Independencia, que hemos desarrollado dentro de lo que es el proyecto Digitumi. Y este juego básicamente permite o ayuda al profesional junto a la persona a hacer un plan de acción, ¿no? Imaginemos que alguien se encuentra dentro de un momento delicado de su vida y decide que, bueno, quiere cambiar de trabajo o quiere vivir solo, separado de los padres. O imaginemos que quiere cambiar de pareja o que tiene alguna adicción y quiere dejar la adicción a un lado. Sea como sea. Esta herramienta permite que el profesional y la persona a la cual acompañamos puedan elaborar, puedan trazar un plan de acción encaminado a alcanzar ese objetivo. ¿Sí? Así que, si me perdonáis, voy a compartir pantalla en cuestión de segundos para que veáis a qué herramienta me refiero. Repito, si tienes alguna pregunta, me puedes interrumpir, ¿eh? ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. ¿Sí? Sí. Vale. Eh, ¿Por qué prefiero enseñaros una imagen y luego en base a la imagen explicaros el resto? Porque creo que dicen que vale más una imagen que mil palabras y voy a seguir un poco esa premisa. Vale. Os prometí que os iba a enviar el enlace, aún no lo he hecho, lo tengo pendiente. Vale. A ver, solo que tengáis una idea de lo que es la gamificación en el caso de la atención. ¿Sí? A ver, se está cargando. Si no me equivoco, ahora deberíais ver una pantallita donde hay un árbol, hay como una cueva, hay como si fuera un brebaje, ¿sí? Que pone Bells of Independence. Voy a utilizar Ujú. la versión inglesa porque al final para lo de hoy no va a afectar en absoluto a la comprensión y además estoy aquí para poder, digamos, un poco guiarnos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos una herramienta, y aquí está el truquillo, es una herramienta gamificada. Habitualmente, si viene un usuario al servicio o viene una persona buscando nuestro apoyo, ¿qué haríamos? Bueno, cogeríamos una sala, nos sentaríamos con la persona, le preguntaríamos qué objetivos tienes, cómo quieres alcanzarlos, qué dificultades tienes para alcanzar tus objetivos, cuando has fracasado, cómo te has sentido, con ansiedad, te has deprimido, te has encerrado durante un mes en la habitación de salir de la cama y luego has vuelto a intentarlo y a fracasar, has vuelto, digamos, a encerrarte en la habitación, etcétera, etcétera. Es decir, haríamos una serie como una entrevista, ¿no? En este caso, no es que esté mal hacer una entrevista o una evaluación de la persona, ni mucho menos, pero hay herramientas que cuentan con apoyo visual que, bueno, ayudan un poco a que la entrevista tenga este apoyo, esta guía. Vale, vamos en el tiempo. Apretamos a Start, ¿no? Vale. Básicamente aquí lo que explica es lo siguiente. Este juego tiene una lógica no muy compleja, ni mucho menos, pero para que nos comprendamos, os lo explico para contextualizar un poco y ahora explicaré qué tiene que tener una gamificación, qué características, qué propiedades debe tener una herramienta gamificada y aparte de eso cómo crear una herramienta gamificada. Porque no toda herramienta gamificada tiene por qué estar digitalizada. Es decir, yo puedo incluso utilizar un poco de terapia narrativa para hacer una dinámica un poco gamificada. ¿Alguna vez, solo por preguntar, antes ya de entrar un poco como tal en el corazón del juego, eh, ¿habéis utilizado en alguna ocasión alguna herramienta gamificada? ¿Habéis recibido información sobre alguna herramienta gamificada? ¿No? Yo no, yo Vale, no. pues entonces esto será básicamente como descubrir un nuevo, entre comillas, mundo. Eh, ya veréis, ¿eh? Es decir,
Os va a resonar seguramente. Vale, vamos a esto, ¿sí? Para que veáis un poquito la idea. Esa herramienta gamificada, que se llama el Elixir de la Independencia, tiene cuatro pantallas diferentes. Cada pantalla permite elaborar una parte de un plan de trabajo. ¿Sí? Repito, vamos a trabajar junto a la persona, no en nombre de la persona. Es decir, básicamente esto también lo tengo en físico, ¿sí? Es decir, se puede utilizar, en la versión digital, o si imprimís el tablero, podríais, digamos, sentaros frente a la persona, con el tablero delante, para poder jugar barra atender a la persona. Sea como sea, tenemos cuatro tableros, tenemos cuatro pantallas que van a permitir elaborar un plan de acción, diferentes partes del plan de acción, desde establecer unos objetivos hasta identificar unas dificultades. Cuando hablo de dificultades, no todas tienen por qué ser externas, también pueden ser internas, ¿no? Por ejemplo, el miedo o temor a tomar una decisión, la ansiedad que nos puede bloquear, la inseguridad, la falta de experiencia, tenemos una dificultad o algo que deberíamos remediar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, antes de ir piano a piano, es decir, de ir a cada una de las partes de este juego, vamos a comenzar por lo que no es la gamificación. ¿Sí? El hecho de que yo en una sesión con alguien utilice una herramienta gamificada no implica que esté promoviendo que la persona no quiera abordar cuestiones importantes. ¿Sí? Porque imaginemos que alguien me viene, pongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que nos encargamos de atender a mujeres que tienen una discapacidad intelectual o una discapacidad psicosocial. Me refiero a esquizofrenia, bipolaridad, un TLP, y que además estas mujeres sufren malos tratos. ¿Sí? Es decir, estamos atendiendo a un colectivo muy vulnerable. Más o menos nos hemos situado. Tenemos un servicio que se encarga de brindar apoyo a mujeres con discapacidad del tipo que sea, y a su vez, aparte de eso, estas mujeres sufren agresiones con más o menos frecuencia. O sea, que Pues, estás hablando de una persona que tiene multiproblemática. correcto, Nora. Es decir, una persona que afronta una gran diversidad de dificultades, lo que además hace que se vayan como entrelazando, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, tengo una discapacidad, imaginaos alguien que tiene una discapacidad psicosocial barra depresión, ¿no? Tengo una depresión. Si además acabo cayendo en las manos de alguien que me maltrata, de un agresor, es muy posible que la violencia que sufro acabe incrementando o acabe agravando la sintomatología depresiva, cosa que sería más que probable, ¿no? O que incluso, aparte de la depresión, acabe desarrollando un tipo de ansiedad. Eh, o imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene autismo o que tiene Asperger. Son personas que, por defecto, no suelen pensar que los demás tienen la intención de engañarles o de manipularles o de influenciarles en un sentido negativo. Es decir, para alguien con autismo o alguien con Asperger, no tiene ningún sentido pensar que alguien les quiere hacer daño porque sí, sin obtener nada a cambio. Por lo tanto, alguien que tenga, por ejemplo, lo categorizan como trastorno de neurodesarrollo, alguien que tenga pues un autismo o un Asperger que sea TEA, mm, puede, digamos, sufrir crisis a raíz de los malos tratos, sin ser de todo consciente que el motivo de la crisis que sufre o de la ansiedad que siente por dentro, una ansiedad muy corrosiva, se puede deber justamente a lo que está sufriendo en casa. Pues bien, más allá de esa interacción, ¿no? entre lo que sea la discapacidad con, además, sufrir algún tipo de agresión, vamos un poquito en este caso concreto de una mujer, por ejemplo, una mujer que tiene depresión y que además padece desde hace un año, año y medio, malos tratos de parte de su pareja, ¿sí? De su pareja sentimental. ¿Qué podemos encontrarnos? En este caso podríamos utilizar la gamificación. ¿Por qué? Punto uno. Puedes utilizar la gamificación con un par de aclaraciones.
perdonad, tengo la alergia a tope aún y se me seca más el cuello más de la cuenta. Pues bien, eh, básicamente, ¿sí? Qué es lo que vemos? ¿Podemos utilizar la gamificación? Sí. ¿Es recomendable? También, siempre y cuando hagamos un par de aclaraciones. Aclaración número uno que deberíamos explicarle a la persona. Explicarle que vamos a utilizar una herramienta gamificada. Pero que esto no implica que al utilizar esta herramienta podamos ignorar o podamos rehuir de abordar problemas que son graves o que son cuestiones importantes. Imaginemos que esta mujer ha venido a nosotros porque quiere cambiar algo de su vida. En este caso, es consciente de depresión, es consciente de que está en una relación completamente tóxica y aparte de tóxica, es destructiva a nivel físico, a nivel psicológico, a todos los niveles que os podáis imaginar, ¿sí? Entonces, esa persona quiere aprender a poder vivir sola sin estar en una relación y hacer su vida. Hacer su vida sin que nadie la destruya, ni la insulte, ni la menosprecie, ni le pegue. Muy bien. Aclaración número uno. Utilicemos una herramienta gamificada. Genial. Repito, la gamificación no implica que no abordemos cuestiones importantes, porque a veces la idea de juego es como que vale, como es un juego, no vamos a tratar ningún tema que a mí me haga daño, me moleste, me altere o me inquiete. Ojo, atenderemos a muchas personas que quieren hacer un cambio en su vida, pero que sin embargo, por lo que implica el proceso de cambio, va a intentar no abordar, evitar abordar temas cruciales. ¿Por qué? Porque esta mujer, evidentemente, vendrá asustada, vendrá con la autoestima por los suelos, vendrá teniendo miedo de equivocarse, de meter la pata, de que su pareja le haga daño, vendrá con muchos miedos, con muchos, vendrá seguramente con una dependencia emocional del copón, ¿sí? Enorme, y por lo tanto, psicológicamente, es un tema de economía cognitiva, es decir, pensar en el problema le va a implicar un cansancio y un sobreesfuerzo que tal vez no quiere afrontar o no quiere cargar con ese sobreesfuerzo. ¿Me seguís? ¿Por dónde quiero ir? Por lo tanto, Ujú. asumiremos que aunque alguien vaya a un servicio y busque ayuda, muchas veces, de forma incluso inconsciente o consciente, va a hacer cosas para evitar abordar aquellos temas que no sabe muy bien cómo abordar. Y Bien, justamente eso estaría, es lo que sí, ustedes le llaman cuando la persona está bloqueada. sí, es la persona está bloqueada, incluso eh, cuando tenemos, por ejemplo, cuando alguien nos genera ansiedad, ¿cómo reaccionamos? Hay tres reacciones. Una es el bloqueo, lo que tú decías, Nora, es decir, yo me bloqueo, me quedo paralizado, no sé cómo reaccionar, ni sé qué hacer, me siento incluso indefenso, o bien puedo seguir huyendo, es decir, ante un problema, en lugar de afrontarlo huyo del tema, sí, escapo, es decir, no tengo ningún problema, no quiero hablar del tema, dejémoslo para otro día, para la semana que viene o para el año siguiente. Y luego está el tema de atacar, ¿no? O ponerte a la defensiva. ¿Cuántas veces habéis atendido a una persona que al hablar de un problema que ella tiene, reacciona a la defensiva? Incluso os ataca a vosotros. Es que no me comprendes, es que no me escuchas, es que no comprendes por qué motivo vivo lo que vivo, no es que no quiera cambiar, es que no puedo, es que no te pones en mi lugar. ¿Cuántas veces lo habéis vivido? O Yo diría que sea, se ponen en juego un montón de mecanismos de defensa. sí, correcto. Si queremos utilizar una terminología más psicoanalista, sí, bueno, se ponen en juego muchos mecanismos de defensa, muchísimos, pero muchísimos. Y es irónico, es decir, yo busco ayuda, pero aunque la busco, mentalmente me pongo a la defensiva. ¿Por qué? Porque hablar de según qué tema delicado, ¿sí? Me hace sentir sumamente vulnerable, ¿Mm? pero muy Se vulnerable. vuel- Se vuelven hostiles. Sí, correcto. Se Se presenta, genera como, se, se presenta la hostilidad por el general.
Eso un poco bloquea las entrevistas. Sí, Bueno. correcto. No sé si alguna vez lo has identificado en algún caso, ¿Nora? Lo de que la gente se ponga un poco a la defensiva. Sí, en especial cuando hemos tocado temas de familiares, viste, que tienen personas que han cometido delitos, el familiar abordar eso, aunque tiene conocimiento de la causa, eh, está bien informado y empapado de todo, y omite cosas, por ahí puede sentirse eh, amenazado con algunas preguntas. ¿Por qué me pregunta esto? Usted ya no lo sabe, no quieren hablar del tema. Entonces, aparecen muchas de estas cuestiones que te digo en mecanismos de defensa, aparecen en el transcurso de 15 minutos, o sea, de estar hostil, ocultamiento de la información, agresividad hacia el otro que está enfrente y, y hasta llegar al colmo de la negación. Acá nunca pasó nada. Por ejemplo, esto es llamativo porque en el mundo de la criminología hay un concepto que se llama técnicas de neutralización que suele utilizarse para agresores. Es decir, que cuando un agresor justifica o su comportamiento o quita importancia a lo que ha vivido. Irónicamente, paradójicamente, en las víctimas, por ejemplo, de una agresión, y más si quien te ha agredido es un familiar, imaginemos, en este caso, el ejemplo que ponía antes es una mujer que sufre malos tratos de parte de su pareja. mm, ¿Cómo enfocarlo? Nos podemos encontrar con que dices, hostia, realmente estamos en una situación muy compleja, porque es su pareja con quien tiene o debería tener, digamos, un vínculo afectivo, debería ser sano, aunque no lo es, porque el ejemplo que he puesto no hace referencia, no ilustra, digamos, un vínculo sano con alguien. Mm, Dices, vale, ¿cómo aborda algunos casos? Si yo entrevistase a quien ejerce violencia, es decir, al agresor o al maltratador, seguramente detectaríamos fácilmente esas técnicas de neutralización, ¿no? Esto de yo tampoco es para tanto, es que es una exagerada, es que llevo una época muy nervioso o muy inquieto o con mucha ansiedad, he tenido problemas en el trabajo. Son argumentos que intentan, digamos, como justificar o quitar importancia a lo que se hace. Por otro lado, si entrevistamos a la víctima, veríamos que la víctima también justifica a su manera el comportamiento del agresor e incluso puede llegar a defender su vínculo con. Es que nos puede decir solo es una época, solo es una etapa, y a tú preguntarle, solo es una etapa, entonces, ¿desde cuándo ocurre? Y verás que empieza a dar vueltas. Es decir, que su forma de defender lo que está diciendo, que la agresión no se remonta a años atrás, será, pues, bueno, mira, eso es en momentos dados. Bueno, me pegó hace 2 años, pero eso tampoco cuenta porque no tiene importancia, porque ese día habíamos discutido, yo también le pegué un tortazo, o también le insulté. Eh, Son mecanismos que la persona puede llegar, digamos, como a utilizar. Y en esto que estás comentando, viste, cuando vemos por acá lo hemos visto, el circuito de la violencia o el Sí. ciclo de la violencia. Esta persona que se sienta frente al mentor para pedir ayuda, ¿vos pensás que estaría en una etapa, es la que llaman, no sé si hay una crisis, hoy no me acuerdo bien qué etapa era, pero es en la Está, que ella decide cortar ese vínculo? ¿En qué etapa de ese ciclo de la violencia vos la ubicarías? yo La en este luna de caso, miel no es, la luna de miel no es porque estaría muy unida a él. ahora buscaré el ciclo de la violencia para tenerlo, digamos, delante, pero yo creo que solamente Ay, un momentito, que tenemos aquí a la persona esperando en la sala de espera, a ver que Ujú. se una. A ver, yo en este caso creo eh, que la ubicaría en el momento previo a la luna de miel. Es decir, actualmente la luna de miel es cuando el agresor ha cometido un acto atroz, es decir, alguien que maltrata, pues se ha pasado de la raya, es decir, habitualmente tal vez solo insultaba o insultaba utilizando unas palabras determinadas.
y bueno, pues de repente un buen día el agresor decide pues superar esa línea y pega o golpea o insulta o lo que sea. En este caso, digamos que la víctima se puede asustar, y al fin y al cabo es una agresión más violenta, y debido a ese susto es como que puntualmente se puede poner un poco a la defensiva. Luego de ese momento viene lo que es la luna de miel, que es cuando el agresor intenta engatusar a la víctima de nuevo y justificar su comportamiento. Entonces digamos que yo creo que el momento en que la víctima está más de acuerdo en buscar ayuda, buscar a un mentor, buscar ayuda a un psicólogo, cuando realmente esa víctima busca, ¿no? O quiere pedir, oye, quiero hacer un cambio en mi vida, es justamente, es previa a esa luna de miel. Es decir, es cuando la relación entre agresor y víctima Mm. se ha deteriorado muchísimo y digamos que el agresor siente, porque es consciente de que ha cruzado una línea y está perdiendo influencia sobre la víctima. ¿Qué ocurre? Que muchas víctimas no toman una decisión por miedo a las consecuencias. Porque, claro, si lo que tú ya vives es cercano a una agresión muy extrema, ese miedo a las consecuencias te da más miedo a lo que ya estás viviendo. Claro, si alguien ya te viola o te pega una paliza prácticamente de muerte, la amenaza de te voy a matar si me dejas, pierde mucha fuerza, porque ya lo estás viviendo, ya lo sufres, y la víctima al final es un mecanismo de supervivencia. Si la víctima no está del todo destruida, aún le queda esa energía, esa última energía. Volviendo un poco, utilizando esto como ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas con discapacidad, que eso hace que sean aún más vulnerables a según qué tipo de violencia, pues que sufren violencia. El hablar en este contexto de herramientas gamificadas puede parecer un poco extraño. Por eso es importante hacer un par de aclaraciones. ¿Por qué? Porque no es que al utilizar una herramienta gamificada no le demos importancia a un tema, sino porque en momentos dados la víctima no puede enfrentarse de forma frontal con un problema. Porque la víctima está o muy delicada o... Noemi, no te preocupes. No te agües. Benvinguda. Noemi, sí, lo hago en castellano porque tenemos a personas de Latinoamérica, por lo tanto, la idea es hacer la formación en castellano y no en catalán, para que todo el mundo pueda comprenderla. Como he contado a mis compañeros, la formación se está grabando, porque la vamos a colgar en YouTube. Espero que no tengas ningún inconveniente por tema de imagen. En este caso, si no quieres que se vea No. de tu cara, sencillamente, bah, pues si no quitarías la cámara y ya está. Y cualquier pregunta que tengas, me puedes interrumpir, me la puedes escribir por chat, como tú prefieras. Yo casi prefiero que sea con voz, pero sí, oye, si quieres hacerlo por escrito, como te sea más cómodo, ¿sí? Eh, Pongo un poco en contexto. Estamos hablando de cuándo y cómo aplicar herramientas gamificadas, qué son y para qué sirven y qué características pueden tener y cómo pueden ayudar a abordar temas que a nivel emocional están muy cargados. Y he puesto como ejemplo eso, una mujer que sufre malos tratos y que a su vez tiene una discapacidad o intelectual o bien psicosocial. Es decir, que puede tener una esquizofrenia, puede tener una bipolaridad, puede tener un trastorno límite de personalidad que le hace ser, pues a nivel emocional, mucho más voluble, mucho más fluctuante. Pues bien, con este ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Punto uno. Una herramienta gamificada, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Eh, la base de toda herramienta gamificada es que hay una narración. Es decir, esta narración nos permite, pues de alguna forma, crear un escenario diferente al escenario que vive la persona todos los días. Es decir, si, por ejemplo, la mujer está sufriendo violencia a ella en su casa todos los días, vamos a crear un entorno diferente, narrativo. Puede ser incluso ficticio, ¿no? Ficticio me refiero a que, por ejemplo, podemos hablar de violencia, pues, pues, por ejemplo, en lugar de violencia hablamos de un conflicto o de un problema que se da en una isla desierta donde la gente tiene que competir por a ver quién gobierna la isla, ¿no? Y algunos, pues, son más violentos que otros. Básicamente, la gamificación es, cogemos un problema, que en este caso es la violencia que sufre una mujer,
a manos de su pareja, cogemos este problema y lo trasladamos a un contexto diferente, a un contexto ficticio, a una situación que a la víctima no le hace recordar momentos complicados o momentos duros. Es decir, una cosa es hablar de violencia de género, que suele darse sobre todo en casa, y la otra, una cosa es, por ejemplo, hablar de violencia en una isla desierta. Evidentemente, Ya, para la... o sea que le estás presentando una situación hipotética. Correcto, correcto. La idea es que muchas veces la persona no está preparada, ¿no? Para contemplar o para Mm, abordar un problema de forma frontal, está como bloqueada, no es capaz de ver el problema desde una perspectiva diferente, ¿sí? No la puede ver, porque a nivel anímico no está en posición de eso, por lo que de alguna forma la persona le es mucho más sencillo afrontar un problema parecido, pero en un contexto diferente, en un contexto que para ella no tenga una connotación personal. Si, por ejemplo, esa mujer nunca ha estado en una isla o nunca ha ido a las Canarias, pues aún mejor. ujú. Así que la idea es intentar analizar el problema, al intentar trazar un plan de acción, pero colocando el problema en una situación diferente. ¿Sí? No sé si se comprende. Yes. O sea, estamos hablando de problematizar de otra manera la cuestión. Hmm. De hecho, en realidad, en psicología tiene un término que es como reenmarcar el problema. Es decir, habitualmente los problemas suelen suceder en un contexto determinado. Por ejemplo, ¿no? Los malos tratos. Como decía, habitualmente la víctima va a sufrir los malos tratos en su casa, a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque, el agresor no le va a pegar una paliza a la víctima en pleno centro comercial. Bueno, a ver, por ejemplo, ha habido un caso reciente en que un hombre acuchilló a su expareja en la plaza. Pero en este caso ya fue como ese hombre era consciente de lo que le iba a ocurrir a continuación. Era muy consciente y llevó un acto radical. ¿Sí? En este caso, un agresor que no quiere matar a su víctima, sino que la quiere dominar, entre comillas, ¿no? El objetivo es dominarla o que esté con él o retenerla. Lo que no va a hacer es pegarle en un lugar público. ¿Por qué? Porque si pega en un lugar público, habrá gente que vea la agresión y de hecho tenemos la obligación de denunciar. Así que el agresor habitualmente hace que pierda un poco los estribos o no va a ponerse, digamos, en una posición de riesgo él mismo. No sería muy inteligente por su parte hacerlo. Entonces, va muy bien el hecho de remarcar el problema. Es decir, yo no puedo pedir a la víctima, en este caso, que sea con una discapacidad que dé un significado diferente a lo que vive, pero sí que puedo ayudarla, digamos, a literalmente coger lo que le pasa y colocarlo en una situación, en un contexto muy diferente. Sí, en un contexto casi incluso ficticio o fantástico. ¿Sí? ¿Con qué idea? Con la idea de que la víctima pueda contemplar de forma más objetiva, con una mayor distancia emocional, lo que le ocurre. ¿Sí? ¿Se comprende un poco? Ujú. Insisto, repito, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que la víctima, en este caso la persona que busca nuestra ayuda o atención, eh, no se bloquee. Porque claro, si tiene que explicarte todo lo que ha sufrido sin conocerte de nada, antes de haber creado contigo un vínculo, estamos pidiendo a alguien, imagínate, una víctima, cuando va a la policía o va a juzgados, ¿no? A poner una denuncia por violación. Es algo súper íntimo. Es decir, para ella, es decir, es exponerse. En este caso, más allá de que por temas jurídicos, tal como funciona el sistema penal, haya que darle una velocidad también por tema de pruebas y tal, cuando es un tema de malos tratos, a veces, si tenemos la oportunidad, ¿no? De crear un mejor vínculo con la persona, pues está bien utilizar herramientas que no entren, digamos, directamente a saco en su vida personal, sino que a ella incluso le permita, pues, relajarse, crear un vínculo con nosotros, ver su problema desde una perspectiva un poco diferente. ¿Sí? Porque si no, el día anterior hablamos sobre las emociones. Cuando una emoción gana mucha intensidad, nos puede cegar. De hecho, muchas veces
no es tanto la emoción que sentimos, que como ya explicamos, la ansiedad, la depresión, sentimientos de tristeza, nerviosismo, inquietud, cierto nivel de estrés, es una reacción natural. El problema es cuando una emoción se vuelve muy intensa, es crónica y nos impide, por ejemplo, pensar con claridad. Ese momento es cuando una emoción se vuelve un obstáculo o un problema. Entonces, si yo lo que quiero es crear un plan de trabajo para la persona, a mí lo que no me interesa es que entre en modo catártico, es decir, que empiece a escupir todo lo que siente, todo lo que le angustia y todo lo que le preocupa. ¿Por qué razón? Porque entonces me voy a pasar toda la sesión dándole pañuelos, diciéndole, tranquila, todo va a ir bien, cuando encima no puedo garantizarle eso, ni mucho menos, y cuando yo mismo os dije el día anterior que es recomendable a nadie que esté nerviosa decirle tranquila, porque no tiene un efecto beneficioso. A veces todo lo contrario, puede ser la persona más nerviosa, la puedes más nerviosa. Bueno, básicamente, la gamificación permite esto, reembarcar el problema, ganar distancia emocional y permitir que la persona afronte el problema poco a poco y le dé un significado diferente desde un punto de vista distinto. ¿Sí? Eh, otro punto importante. Muchas veces, cuando una persona viene a un servicio y nos pide, oye, quiero atención psicológica, quiero que el trabajador social me ayude a hacer un plan de acción o de trabajo, oye, quiero que me orientéis para encontrar un nuevo trabajo. Oye, el ejemplo es, ¿no? Soy una mujer que sufre malos tratos, que además tiene una discapacidad. Quiero rehacer mi vida en una relación que sea sana y no con este hombre que me hace la vida imposible o con esa mujer que me hace la vida imposible. Eh, en este caso, este cambio de vida implica un esfuerzo y todo esfuerzo implica, pues, pensar, analizar un problema, lo que nos pueda agitar emocionalmente, lo que puede disparar lo que se llaman mecanismos de defensa, ¿no? O esas técnicas para rehuir, abordar una cuestión que para nosotros nos inquieta o nos provoca una angustia o ansiedad. Bueno, básicamente, imaginemos que viene la persona al servicio, ¿sí? En el cual trabajamos, nos pide que hace un cambio vital. Es importante comprender que todo cambio vital implica ese esfuerzo y que la gente tendemos a ver todo lo que nos implica un esfuerzo como un problema, tal cual. Es decir, la tendencia del cerebro humano es a conceptualizarlo todo como un problema y no como un reto o como un desafío. Si os dais cuenta, cuando estáis muy cansados, si por ejemplo alguien os pide algo, aunque sea una chorrada, os supone un problema y no un reto. Por ejemplo, los exámenes. Cuando alguien estudia una carrera, alguien está, imaginaos que alguien nos viene a pedir ayuda porque quiere estudiar una carrera o un ciclo formativo o algún tipo de oficio como técnico, lo que queráis, lo que os podáis imaginar. Habitualmente los exámenes provocan tanta ansiedad porque no los vemos como un reto o como un desafío, sino solemos, no siempre, pero acostumbramos a verlos como un problema, como un marrón que tenemos que solucionar y punto. Es un poco la psicología. ¿Qué ocurre? Que habitualmente cuando a una persona viene al servicio, solemos preguntarle, ¿qué problema tienes? Ujú. Es decir, y antes de que la persona haya hablado de algo, ya nosotros hemos conceptualizado lo que le ocurre o lo que le gustaría hacer con su vida como un problema. Es decir, viene la persona y en lugar de decirle, bueno, ¿qué te ha traído aquí? ¿O en qué puedo ayudarte? ¿O a qué retos te enfrentas? ¿O qué objetivos tienes? No, 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 es que ya le preguntamos qué problema tienes, qué dificultad tienes. Esa es una pregunta que tenemos que hacer, pero la haremos más adelante, no de entrada. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que la persona quiera hacer lo vamos a convertir en un problema. O le vamos a dar el significado de esto es un marrón que tenemos que solucionar. Por ejemplo, si me viene esta mujer que pone como ejemplo, me viene esa mujer y me dice, no, es que mi marido me pega y quiero cortar el vínculo con mi marido, ¿sí? O mi pareja, ¿eso es un problema realmente?
que quiera cortar el vínculo con su marido, no es un problema, es un reto, pero no es un problema. Un problema es que tal vez su marido, bueno, pues comparte una casa con su marido y tienen que hacer una disolución de condominio, es decir, tienen que dividir la casa en dos, o uno de las dos, o la tienen que vender, y eso con alguien que te agrede, pues es un problema. Pero la petición de la persona no es un problema. La petición, en todo caso, es un reto, es algo que la persona desea y necesita hacer para rehacer su vida. ¿Sí? Por lo tanto, utilizar herramientas gamificadas no solo permite remarcar el problema, sino que además lo que permite es ayudar a la persona a contemplar el cambio que quiere hacer en su vida, a contemplarlo no como un problema o como una dificultad, sino como un reto. Ahora bien, evidentemente, cuando quiera hacer ese cambio, pues puede que tropiece con algún reto que otro, con algún problema o con algún problema. Eso es comprensible. Hasta aquí bien. ¿Comprendes un poco las aportaciones de la gamificación? Así que, básicamente la idea es, la gamificación se basa en que yo creo una narración. Esa narración me permite a mí crear un escenario, un contexto o un mundo ficticio donde lo que hago es cojo el problema o la situación que martiriza a la persona y la cambio de contexto. Cojo la situación y la traslado a este mundo. Y este mundo, pues tiene unas connotaciones muy diferentes para la persona. Y aparte, también permite verlo como un reto y no como si fuera, pues, algún tema casi como si fuera un sacrificio, ¿no? O una pesadilla. Vale, un momentito que bebo agua. Siguiente punto. Muchas veces, una cosa que preocupa mucho a la gente que quiere hacer un cambio en sus vidas, lo que le preocupa a la gente es por ejemplo, el equivocarse. ¿Y si me equivoco? ¿Y si meto la pata? Por ejemplo, el otro día, atendiendo a una persona, ella decía que quería hacer un cambio laboral, quería cambiar de trabajo, pero le daba mucho miedo, pues, que al cambiar de trabajo no le gustara o bueno, o lo perdiera o lo que fuera. Perdón, la dichosa alergia que a veces no me deja ni de respirar. Ujú. La primavera muy bonita, pero bueno, el polen es un enemigo, creo que de muchos. Entonces, lo que decía, ¿no? Básicamente, mm, todos tenemos miedo a equivocarnos cuando tomamos una decisión. La gamificación, ¿qué permite? El ensayo y el error. Yo en la gamificación también voy a hacer una simulación. Yo le digo a la persona, vale, por ejemplo, ¿no? Voy a compartir de nuevo la pantalla para ir a la herramienta que antes os enseñaba. La comparto de nuevo. Este juego, el Elixir de la Independencia, permite, como os he contado antes, elaborar un plan de acción. Es decir, yo, junto a la persona, vamos a elaborar un plan de acción para que pueda alcanzar cualquier objetivo que desee, desde hacer la transición de género hasta divorciarse, crear una empresa, irse a vivir solo, lo que sea. Vale, bueno, básicamente vamos a este punto de aquí. ¿Sí? Bueno, aquí como os comenté otro día, hoy sé que hoy no, sino mañana os enviaré ya el enlace para que lo tengáis y podéis, digamos, probar esta herramienta. Básicamente, cada símbolo tiene un significado. Lo explico muy brevemente. Eh, en este caso, el bote, esta embarcación, es el objetivo que persigue la persona. La cajita son los recursos que la persona tiene para poder acercarse a este objetivo, para poder alcanzarlo. Las manzanas de oro o doradas son los recursos que no tengo, pero que voy a necesitar para alcanzar mi objetivo. Sí, repito, la embarcación es el objetivo, es mi objetivo, es a dónde me dirijo. Las manzanas son los recursos que yo necesito, pero que aún no tengo. Y me refiero a habilidades, competencias que tengo que adquirir, conocimiento, e incluso hacer nuevas amistades, buscar algún aliado, lo que sea.
Y la caja esta, la caja de madera, pues básicamente simboliza aquellos recursos que ya tengo y que puedo utilizar porque ya los tengo. Y esto de aquí es básicamente, es como en construcción, ¿no? Bien, que ha explicado lo que es la construcción, pero bueno, mejor dicho, voy a simplificar un poco la explicación para no alargarme en exceso. En este juego, el objetivo es que la persona a quien yo atiendo, esta parte del juego, tiene que identificar cuáles son sus competencias, cuáles son sus recursos, con qué aliados cuenta para alcanzar su objetivo. En el caso que exponía antes de la mujer que sufre malos tratos. ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? ¿Con qué aliados cuenta? ¿Hay algún vecino que la pueda, entre comillas, proteger? ¿O hay algún vecino a quien le pueda explicar lo que le va ocurriendo? ¿Hay algún vecino o vecina que pueda testificar en un juicio? ¿Hay algún vecino o vecina que en momentos críticos pueda acogerla en casa? El código vecino no significa el mismo bloque, puede ser del bloque de Dante o del pueblo. ¿Hay algún comercio al que pueda recurrir si su agresor intenta pegarle una paliza o intenta agredirla? ¿Sí? Es un recurso que tiene la persona para poder protegerse, ¿no? Por ejemplo, recursos. ¿Tiene dinero para poder pagar un alquiler? ¿O tiene derecho a alguna ayuda del Estado? ¿O cuenta con familia? ¿O tiene una carrera que podría ayudar a buscar un trabajo y por lo tanto, pues, mantenerse ella sola en caso de dejar la relación con su marido? Te pongo este ejemplo porque además muchas víctimas de malos tratos acaban dependiendo a nivel económico de sus parejas. Justamente una táctica no del todo consciente de muchos agresores es es manipulo a la víctima para que no trabaje, para que esté en casa y así yo tengo aún mayor dominio. Entonces, la víctima, ¿qué sabría? Que la caja son sus recursos. Con esta caja puede recoger las manzanas, que son los recursos que aún no tiene, pero que debe adquirir. Es decir, al final una persona va a utilizar lo que ya sabe hacer para conseguir nuevos recursos. Si es un hacha con la comunicación o es muy sociable o tiene habilidades sociales buenas, pues las va a utilizar para conseguir algún aliado. ¿Sí? Y llevará la caja llena de manzanas a la embarcación. ¿Sí? Es un poco como esta metáfora. Yo en este caso, eh, ¿creéis que con este juego la persona se puede sentir violentada o invadida? Estamos diciendo que analice qué recursos tiene, ¿no? Y que identifique aquello que podría irle bien. Su objetivo no tiene que explicarme qué ha sufrido. Puede explicarme cuál es su objetivo y cómo se imagina su vida lejos de su pareja. Ya me explicará en un momento posterior qué ha sufrido, pero primero tengo que crear un vínculo con ella, porque yo, por ejemplo, no voy a explicarle mis confidencias a alguien que no conozco de nada. Puede que si estoy en momento de explosión emocional, puede que sí, pero no es lo más habitual, ¿sí? Por lo tanto, si Vos, que sí, en este ejemplo que estás contando, la narrativa sería ubicar a la persona, qué sé yo, hipotéticamente que está en una isla, que quedó luego de un naufragio, quedó en esa isla sola, con pocos recursos, salvo esa caja que vos decís vacía que quedó por ahí, y de sí. repente llega un barco, encuentra que hay un bote. La pregunta para disparar todo esto sería, ¿qué harías si encuentras un bote en medio de esa isla y en medio de ese desierto? No, en este caso, bueno, el juego es un poco diferente porque el juego es que la persona Ah, está en una isla y tiene que ir a otra donde hay una cueva que le permite, digamos, fabricar un elixir, que es el elixir de la independencia. Básicamente, ah, en este juego la idea es que cualquier objetivo que perseguimos nos va a aportar más independencia y más autonomía. No solo bien. por el objetivo en sí, también por lo que aprendemos hasta que lo alcanzamos. Por ejemplo, mi objetivo puede ser que quiero vivir solo en un piso o en una casa. Pues para llegar a ese objetivo tendré que utilizar a mis aliados, tendré que aprender nuevas habilidades y este objetivo, es decir, perseguir este objetivo será lo que me transporte hasta un nivel más de autonomía. En este caso es un poco se comprende un poco la lógica, es decir,
todo objetivo que yo persigo, o si quiero hacer un cambio en mi vida, por ejemplo, encontrar otra pareja, y tener una relación más sana, me va a obligar a hacer unos cambios. ¿Pero por qué me obliga? Porque tengo ese objetivo. Y ante ese objetivo me veo obligado a hacer cambios en mi día a día. Y al hacer esos cambios voy a adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias que van a elevar o van a aumentar mi nivel de autonomía o mi nivel de independencia. ¿Sí? ¿Se comprende un poco la idea? Sí, Entonces, Sí, creo que la ansiedad nos desborda y queremos estar jugando ya. correcto. Pues básicamente la idea es esta, ¿no? Es decir, preguntamos a la persona y le decimos, mira, vamos a jugar, vamos a utilizar una herramienta gamificada. Y sí, claro, es decir, no es para quitarle importancia a lo que le tienes que contar, sino es para ayudarte, digamos, a ver el problema desde otro punto de vista, otro contexto. Y explicamos que a veces las emociones pueden abrumarnos, pueden, digamos, cegarnos, pueden incluso sobrepasarnos. Para que esto no ocurra, en lugar de centrarnos en aquello que ha sufrido, de momento, vamos a ver cuál es su objetivo. Es decir, no pensemos en el pasado. Si me viene alguien que lo que me pide textualmente es cambiar de vida, por qué voy a remontarme a los traumas? No es momento de remontarme. Es decir, cuando llegue el momento ya llegará, pero ahora lo que me está pidiendo es, quiere hacer un cambio. Pues vale. Pregunta uno, ¿cuál es el cambio que quieres hacer? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Una vez yo haya definido el objetivo, yo explico que este objetivo, para alcanzarlo, me va a hacer que aprenda nuevas habilidades, a que establezca nuevas relaciones con aliados, a que fortalezca algunas cosillas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que por lo tanto, alcanzar el objetivo no es solo alcanzarlo, también es perseguirlo, es todo el camino que tengo hasta llegar a ese objetivo. ¿Sí? Por tanto, yo no voy a comenzar por profundizar o ahondar en sus traumas. ¿Por qué? Porque si además no conozco bien a la persona, ¿qué va a ocurrir? Pues que me explicará todo a medias, o que tendrá una reacción emocional tremenda, o que se va a sentir avergonzada una vez me lo explique, porque aún no me conoce, y más si aún no tenemos ningún vínculo con ella. Por tanto, comenzaremos por esto. La gamificación permite, digamos, lo que os decía, ¿no? Cogemos el problema y lo ponemos en una situación casi ficticia. De hecho, los tableros tienen este colorido adrede, porque son colores que ya es un poco como la fantasía, ¿no? Es decir, es como que te hace un poco olvidar tu día a día o lo que puedes decir un poco una vida cotidiana un poco a veces turbulenta. Un segundito que recibo un mensaje de Elena. Sí, ningún problema. Como ya os he contado alguna vez, os enviaré las grabaciones. Si no me equivoco, creo que ya tenéis todos la primera grabación que está colgada en YouTube, si no me equivoco, la de gestión emocional. Y sí, os enviaré todos los contenidos. Os enviaré esta grabación que tengo ahora, también os la enviaré por correo para que podáis repasarlo o podáis hacer el seguimiento que queráis. Ya si queréis hacer difusión, bienvenido sea. Muchas gracias, Elena, y que vaya muy bien. Yo te lo envío todo. Ningún problema. Eh, vale, pues un segundo que cierro esto. Chat. Vale. Básicamente. Entonces, comenzaríamos así con la persona, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar la catarsis emocional y tal. Básicamente, ¿qué es lo que vemos con este juego? Que estamos, de alguna forma, incluso cosificando o estamos haciendo tangible cosas que a veces cuesta un poco de verbalizar. Si yo entrevisto a una persona y quiere hacer un cambio en su vida y le pregunto por sus recursos, a veces algo tan chorra, tan tonto como tener algo, una imagen delante, es como que lo hace más tangible. Es como que permite que la persona se centre, focalice la atención y diga, vale. Así que la gamificación también tiene ese valor. Ayuda con conceptos abstractos a hacerlos mucho más tangibles y también permite orientar o guiar la atención de la persona y más en momentos muy delicados. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Queda claro? ¿Me estoy explicando correctamente? Porque a veces
según cuando se habla de algunos conceptos un poco abstractos, cuesta un poco de comprender, ¿eh? Es decir, si en algún momento, repito, hay algún concepto que queda claro, me lo decís. Vale. Entonces, cojo un problema, lo saco de su contexto, ¿sí? Es como que hace un trasplante de una planta, ¿sí? Pues cogemos un árbol que se encuentra en una maceta y lo queremos trasplantar a un nuevo terreno. Es lo que hacemos con el problema. La persona tiene un problema o está viviendo una situación determinada, la trasplantamos a un contexto diferente para que le permita ganar un poco de perspectiva, distanciarse emocionalmente y utilizando recursos visuales, ayuda, digamos, a guiar su atención, ¿sí? Y que sea mucho más interactivo. La ujú, narración a veces será, digamos, muy metafórica. ¿A qué me refiero con muy metafórica? Que al final es una metáfora. La persona verá la relación entre su vida y el juego en sí, porque es la idea que vea esa relación. Solo que es una relación eh, que no la obliga, allá de entrada, a enfrentarse a sus peores momentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces, cómo creamos una herramienta gamificada? Básicamente, toda herramienta gamificada tiene una narración, que es lo que permite crear un contexto diferente o un escenario diferente en el que colocar, ¿no? Situar en el escenario pues un problema y así permitir que la víctima, o digo víctima en relación al ejemplo que ponía, pero la persona a la cual atendemos, pues sencillamente, no sé cómo decirlo, eh, le permitimos que gane un poco de perspectiva. Segundo lugar, la idea de dejar que todo reto o que todo cambio que queremos hacer, por el mero hecho de que implica una carga cognitiva o emocional, lo identificamos como un problema. Es decir, claro que vamos a tener problemas, pero la idea es que vea la situación como un reto, que habrá obstáculos o barreras que tendrá que sortear, pero al final el cambio que quiere hacer es ni más ni menos un reto, sí, es un desafío que tiene que enfrentar. Sí, además, cuando la palabra problema está cargada de mucha negatividad, en el sentido de que a nivel emocional es como, hostia, tengo un problema, tengo una dificultad, ya me pongo a la defensiva, ¿no? Un reto es algo que uno se propone voluntariamente para mejorar. En este caso, si alguien quiere hacer un cambio en su día a día, es con el objetivo o con la finalidad de mejorar. El objetivo es que quiere mejorar realmente, que quiere mejorar, que quiere aprenderse de habilidades, que quiere, por ejemplo, dejar de tener dependencia emocional de alguien, en pocas palabras. Es decir, que en realidad, volviendo al ejemplo, la mujer no es que tenga un problema, es que quiere hacer un cambio para bien. Y hay que acentuar ese para bien. Por tanto, la gamificación nos va a permitir esto con que a alejar a la persona del problema, a ganar en distancia emocional y también a la vez a implicarla, ¿sí? En todo lo que es diseño de un plan de acción, en este caso, ¿sí? Que es para lo que sirve esta herramienta. Por otro lado, como os contaba, esta herramienta tiene que ser, digamos, como gestión emocional. ¿Por qué motivo? Ahora veréis. Vamos a un apartado, aparte de que ayuda a remarcar los problemas, pero a reencuadrar, más que reenmarcar, a reencuadrar los problemas y las situaciones. Esta herramienta en concreto, en este juego, la persona puede identificar sus problemas. A ver, aquí. Veréis que hay una serie de iconos. ¿Los veis? Los iconos. ¿Ves que hay una montañita, un puño y tal? Básicamente, toda persona, cuando busca hacer un plan de vida o busca hacer un plan de acción para cambiar su vida, y para decir, bueno, quiero comenzar una nueva relación, quiero buscar un trabajo diferente, quiero vivir solo, quiero mudarme de ciudad, lo que os podáis imaginar. Punto uno. Van a tener que identificar sus dificultades. Esas dificultades, como ya antes he mencionado, no solo son externas, también son internas. ¿A qué me refiero? Si yo atiendo a alguien que tiene depresión o que tiene, por ejemplo, ansiedad o que tiene cualquier otro tipo de emoción
enquistada, crónica y además muy intensa, eso es una dificultad, es decir, tengo que aprender a gestionarlo. Entonces, muchas veces las emociones son muy abstractas y la persona cree o siente que son las emociones que la dominan y no la persona que domina o que puede de alguna forma gestionar las emociones. En este caso, punto uno, no es tanto una cuestión de dominio o de control, sino más de gestión o de regulación. La emoción existe, sencillamente hay que darle su lugar, ni más ni menos, y que la emoción no invada todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, cuando yo identifique una dificultad, por ejemplo, tengo ansiedad clínica, o mira, me han detectado que tengo TLP, o tengo autismo. De hecho, el autismo en sí mismo no es una dificultad. El autismo, por ejemplo, hay personas que tienen una elevada sensibilidad a la luz o a los ruidos, o por ejemplo, no soportan que invadan su espacio vital porque se angustian, se agobian, no soportan algunos olores o algunas texturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en este caso, la idea es que una vez identificado la dificultad, la difficult to overcome, básicamente debería plantear acciones que podría hacer. Así que este juego permite materializar las emociones. Es decir, vale, tengo ansiedad, puntualizaría cuándo, cómo, con quién siento tal emoción y entonces definiría qué haría, cuándo lo haría, cómo lo haría y con quién lo haría. Es decir, en un contexto muy diferente al que habitualmente surge el problema o surge la emoción, pues sencillamente comienzo, digamos, a pensar en acciones concretas que podría hacer. ¿Con qué idea? Con la idea de que la persona vea o perciba que la emoción yo la puedo regular. Es decir, que es algo que es regulable, ¿sí? Y con esto las herramientas planificadas van muy, pero que muy bien porque permiten, aunque sea solo como una aproximación metafórica, hacer tangible lo intangible. Poder, digamos, una carta que describe una emoción, poder, digamos, un tótem, poder una pieza. Es decir, el simple hecho de poder tocar eso da como la impresión de que es algo tangible. Y solemos creer que es mucho más sencillo regular, controlar o manejar aquello que es tangible que aquello que no es totalmente tangible o material, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una piedra o una roca la puedo mover del lugar, ¿no? Es decir, yo esta roca que ves aquí, por ejemplo, pongo ansiedad. Pues yo esta roca la puedo mover de un lado a otro, ¿sí? Pero yo la ansiedad no la puedo tocar, no tiene cuerpo, no tiene sustancia. Por lo tanto, la gamificación también permite dar sustancia, aunque eso sea en un sentido ficticio, a cosas que a veces siento, pienso o percibo, ¿sí? Por eso es muy importante que en una herramienta gamificada pensemos para qué sirve la herramienta, es decir, cuál es el objetivo de la herramienta y podamos crear piezas, cartas, tótems, figuritas, pensando en, por ejemplo, si es una herramienta para gestionar la ansiedad, pues que haya piezas o haya cartas sobre los diferentes aspectos de la ansiedad o de cualquier emoción que quiero regular. ¿Sí? Vale, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? ¿Seguro? sí, Vale, cambio radicalmente de tema, ¿sí? Dejo de compartir pantalla. Radicalmente no, sino que ya veréis que se está un poco unido. Voy a introducir ya lo que es la prevención y gestión de crisis. Voy a dar unas pequeñas pinceladas, ¿sí? Solo pinceladas. Eh, ya son las 5:15, es decir, que nos queda un cuartito de hora, más o menos. ¿Cómo vais de energía? ¿Vais bien? ¿De energía? ¿Sí? ¿Tú, David, también vas bien? ¿De bien. energía? ¿Sí? Genial, así me Sí, sí, gusta. Básicamente, ¿qué es una crisis? Una crisis no es más que una persona que, por ejemplo, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene esquizofrenia, tiene lo que sea, pues esos trastornos, esos diagnósticos, aunque no soy muy fan de focalizarme únicamente en el diagnóstico, pero para la explicación de ahora, tal vez ayuda un poco, ¿eh? Solo con fines didácticos. Si alguien tiene un trastorno determinado, pues evidentemente este trastorno va acompañado de unas emociones, habitualmente de depresión,
de ansiedad, de problemas para regular la ira, o problemas para regular los impulsos, o problemas, digamos, para poder eh, afrontar retos del día a día, tareas cotidianas. Cuando una persona tiene un malestar y ese malestar no se aborda a tiempo, ese malestar tiene, digamos, como a alimentarse hasta que hay un punto de estallido. Es decir, la tensión emocional, si uno no hace nada por regularla o por rebajarla o canalizarla, suele, digamos, ir increciendo. Cuando uno está cabreado, irónicamente, lo que va pensando y lo que va haciendo, en lugar de disminuir el cabreo, va en aumento. A no ser que hayamos aprendido alguna herramienta para gestionar, digamos, el estrés o la ansiedad o el cabreo en sí. ¿Por qué Ujú. motivo el cabreo suele ir en aumento? ¿O por qué la ansiedad suele ir en aumento? Muy sencillo. Imaginemos que yo estoy cabreado. Imaginemos que yo he discutido con mi madre o con mi padre o con mi hermano. Como he discutido, normalmente en lo que se activa en mi mente son recuerdos negativos relacionados con esa emoción. Es decir, recordaré alguna vez pasada, alguna ocasión anterior en la que también discutí con mi hermano, también discutí con mi padre o con mi madre. Además, comenzaré a pensar y a sacar conclusiones que es muy posible, ¿sí? Que si no presto mucha atención, acaben reafirmando en la emoción que estoy sintiendo. Es que mi hermano siempre va a la suya, no le importa a nadie, solo piensa en sí mismo. Es decir, tenía una emoción que era el cabreo, que era la ira, ¿sí? Sentía ira, sentía rabia. Pues lo que se ha activado a raíz de la ira o de la rabia, en lugar de disminuir mi ira o mi rabia, la alimenta. Como esos pensamientos provocan más rabia y más ira, también a nivel conductual me sentiré más tenso. Si yo no utilizo alguna herramienta o alguna técnica para relajarme, eso irá increciendo. Con personas que tienen ciertos trastornos, pues es lógico que si la tensión llega a un máximo, pues al final su comportamiento sea o impulsivo o agresivo o muy depresivo o con mucha ansiedad. Y en el caso de la paranoia, por ejemplo, En el caso de la paranoia, ocurre lo siguiente. La mente de una persona por ejemplo, esquizofrenia o la mente de una persona con algún tipo de delirio suele percibir amenazas del entorno. Entonces, por suerte o por desgracia, tenemos un sesgo en el cerebro que se llama sesgo de confirmaciones que solemos fijarnos más en aquella información que confirma lo que creemos. Si yo, por ejemplo, creo que mi entorno es una amenaza, o creo que la gente habla mal de mí, o escucho una voz que me dice que los demás me observan y me quieren hacer daño, eh, mi mente se va a fijar en todo aquello que pueda confirmar de alguna forma que lo que me dice la voz es real. Por lo tanto, habitualmente la mente suele buscar formas y atajos para confirmar lo que cree. También va increciendo. Ahora bien, no nos asustemos. Como conté el último día, no tenemos una energía ilimitada y al final todos nos cansamos. Es decir, habitualmente siempre hay esta reacción. Primero sentimos una emoción, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eso siempre que no hagamos nada por regularla o por gestionarla. Y llega un pico, y en ese pico el organismo intenta, digamos, como autorregularse, a veces de forma extrema, tenemos una crisis y baja en picado. No, no siempre, no siempre. Es decir, hay crisis que se alargan en el tiempo bastante, pero eso es, digamos, lo habitual. Es decir, cuando ya el organismo está súper agotado, es como que el propio organismo busca algún mecanismo para regularse. En el caso de los delirios, puede ser un poco diferente, pero cuando hay la crisis suele haber intervención médica y al haber intervención médica, pues suele, digamos, acabar regulándose. Cuando digo intervención médica, no me refiero únicamente a un ingreso. De hecho, hay otras formas es decir, de evitar llegar a este pico que llamamos crisis. Hay formas. Y la idea es, punto uno, identificar precursores
o identificar aquello que me está diciendo de con cuidado, utilizar una técnica, como por ejemplo regular respiración, como por ejemplo técnicas que utilizamos el día anterior para no llegar a ese pico. ¿Sí? En primer lugar, como mentores o como técnicos de mentoría, como psicólogos, como trabajadores sociales, como psiquiatras, ¿qué es lo que vamos a ver? Punto uno, siempre se ha hablado de un síntoma como de algo negativo. Y siempre y en línea con lo que decía de las emociones, que las emociones, la ansiedad, el miedo, según en qué escala son adaptativas y según en qué escala no lo son, bueno, un síntoma en algún momento tuvo alguna función. Por ejemplo, alguien con ansiedad. Es probable que alguien con ansiedad viviera en algún momento de su vida algo traumático. O que, por ejemplo, mucha gente que ha sido militar, de hecho tengo un par de conocidos que han sido militares, la gran mayoría vuelve con TBT, es decir, que vuelve con trastorno, estrés postraumático. ¿Por qué razón? Porque en un contexto muy exigente a nivel físico y a nivel mental y a nivel emocional, se acostumbran a estar siempre en alerta. En ese contexto, estar en alerta, tener mm, ansiedad, entre comillas, es adaptativo, te protege, te hace estar pendiente de si hay alguna amenaza. Cuando vuelven, esa hipervigilancia no tiene ningún sentido. En su momento la tuvo. Por tanto, primer punto, cuando hablamos con alguien que tiene crisis habitualmente o en momentos dados, es muy importante que le ayudemos a plantearse ciertos síntomas que acaban desencadenando una crisis, qué función tenían. Si alguien, por ejemplo, escucha una voz, es una voz autocrítica, tal vez en un momento determinado estuvo rodeado de personas muy críticas o estuvo rodeado de personas que le hacían un poco la vida imposible y él mismo, para intentar evitar que lo juzgaran o que lo criticasen o que lo evaluasen, él mismo era muy crítico consigo mismo. Era muy, muy crítico. Era aquello de, vale, pues voy a ir bien vestido, voy a ir impoluto, me voy a comportar muy bien, da cierta rigidez. Y eso se puede convertir en una voz, al fin y al cabo, en una voz crítica, en un delirio que está ahí pululando de, oye, tienes que ir bien vestido, no tienes que ser un guarro, ¿sí? Solo que a veces son más negativos, más directos. Por lo tanto, básicamente, es decir, todos los síntomas, en un momento determinado, la gran mayoría tienen algún tipo de función. Y es muy importante, para prevenir crisis, comprender la función de ese síntoma. ¿Por qué motivo? Porque la idea es que la persona identifique situaciones que por defecto podrían activar ese síntoma. Por ejemplo, si yo he sido ex militar, ¿sí? Y he estado sometido a mucha presión psicológica, porque he estado en alguna guerra, pues evidentemente toda situación que para mí signifique o simbolice en mi vida diaria un peligro, ¿sí? Una amenaza para mí o para mi familia, esos síntomas se van a activar. Así que lo primero sería, uno, identificar los síntomas. En segundo lugar, cuál podría ser la función de cada síntoma y en qué situación pueden aparecer. ¿Por qué? Porque entonces ya se entrena a la persona para utilizar técnicas de relajación o para incluso hacer autoinstrucción cuando se va a acercar a una situación que puede desencadenar uno de esos síntomas. Me explico bien. La autoinstrucción, ¿no? Por ejemplo, eh, a los niños pequeños les va muy bien las autoinstrucciones porque permiten organizar la acción. Imagínate que toca hacer una maqueta, tengo que montar una maqueta, ¿sí? Una maqueta de una casita. Pues a niño pequeño se dirá a sí mismo, me diré, vale, primero los fundamentos, luego los pilares y las paredes. Por último, lo que es el techo, las ventanas, la puerta y la decoración. Es decir, el niño se irá repitiendo paso uno, paso dos, paso tres. Esas son autoinstrucciones que dan muy bien cuando la persona se acerca a una situación que podría desencadenar unos síntomas, síntomas que podrían agravarse y que podrían llegar a cierto extremo de intensidad. ¿Sí? Por lo tanto, punto uno, hablamos con la persona, intentamos utilizar alguna herramienta de observación sistemática
qué es esto que acabo de decir? Tan rarillo de observación sistemática. Sencillamente un diario. Un diario en que la persona y el profesional vayan observando los síntomas de la persona que busca ayuda. Sí, pues mira, en tales situaciones, cuando va al súper, se tensa o se agobia. Cuando hay grandes multitudes, se pone a la defensiva. Es decir, identificamos y describimos situaciones y qué aspectos de cada situación pueden desencadenar qué tipo de síntoma. En lugar de ver el síntoma como algo negativo, como algo malo, como algo malísimo, tenemos que plantear la pregunta de ¿para qué sirve? ¿Para qué? Para que la persona no crea que está loca. Es decir, en este caso, es que lo peor que puede pensar la persona es, hostia, es que estoy mal, estoy fatal, no sé qué me ocurre, no tengo ningún control sobre lo que me ocurre no tiene ningún sentido. Esto es lo peor que le puede suceder a alguien. Porque entonces, si no tiene ningún sentido, no tiene ningún control, conclusión, no puedo hacer nada por regularlo. Y no es verdad. Es decir, todo síntoma tiene un significado, tiene un sentido. Y tiene una función o la tuvo en su momento. Solo que a día de hoy ese síntoma se ha incrementado, mucho se ha pronunciado y, bueno, no, no sirve para lo que tiene que servir. Es contraproducente, incluso puede generar mucho malestar. Así que observamos, identificamos situaciones, identificamos qué aspectos de cada situación pueden provocar según qué tipo de reacción. Hacemos una lista y entonces, digamos, ya que enseñamos a la persona a anticiparse, es decir, a decirse, vale, ahora voy a ir a una situación que, debido a tal y a tal, me puede provocar tal síntoma o tal reacción emocional o tal sensación peculiar. ¿Sí? Digamos, una técnica muy sencilla, que se puede combinar con lo que explicamos el último día de mindfulness. ¿Hasta aquí bien? Sí. Alguna pregunta? Bueno, yo veo claramente que lo que estamos haciendo hoy es hablar un poco de la construcción. O sea, de cuando una persona está Ujú. destruida o tiene síntomas de despenalización propia de identidad, intentamos construirle un nuevo mundo para que se apoye en él y pueda sacar el trauma o la pega o lo que pueda llevar dentro y lo cambie por algo más fresco y más nuevo y más limpio. Muy bien resumido, David, muy bien resumido. Hola. Realmente es eso, es decir, sí, Sí, yo también lo estoy relacionando o intentando relacionar un poco, siguiendo los pasos de... Perdón, que tengo al niño detrás de fondo, espero que no se oiga mucho. no te preocupes, Por eso me no he te quitado preocupes. la cámara más que nada. Un poquito, pues, enlazando lo de la anterior sesión, ¿no? Primero, cuando viene en un momento de crisis, pues primero relajarse y ver cuál es la situación que tiene. Y ahora, con esto de la gamificación sobre todo, pues cómo afrontar la situación y verla desde otra perspectiva para poder solucionar el problema, que tampoco es un problema, pero como has dicho, como un reto, pero para saber cómo afrontarlo y con qué herramientas contamos. Exacto. De hecho, insisto, es decir, muchas veces, sobre todo en psicología, cuando a alguien le dicen que es un trastorno, es como que de repente dice, hostia, tengo un problema enorme encima. El hecho de que todo actualmente tenemos como una gran tendencia a categorizar a la gente. Es decir, cuidado con lo que voy a decir. Es decir, no es que tengas depresión o no es que tengas ansiedad. Es decir, cuando te categorizan como un trastorno es como el que tiene el ansioso, el depresivo, el esquizofrénico. Es decir, es como si la identidad de una persona se limitase a un trastorno o a un problema. En un mundo donde funcionamos de ese modo, es muy sencillo caer en el error de todo lo que queremos hacer, verlo como un problema y no como un reto. El problema es algo que tengo que solucionar y que me va a implicar sacrificio, dolor, lágrimas, cansancio, sudor, malestar. Y sin embargo, el reto es algo que yo voluntariamente me propongo y que me hace ilusión, aunque también acarree la parte de tener que destinar tiempo, recursos, esfuerzo y suma y sigue. Muy bien.
Patricia, Nora, ¿no? ¿tenéis algún comentario? ¿Algún comentario? ¿El resto tenéis algún comentario? Eh, veo por ahí, viste, que es un ejercicio importante que hay que hacer. O sea, no es un ejercicio tan simple. Por ahí pareciera como, viste, que es un paso uno, paso dos, paso tres, pero de repente poder, poder hacer que una persona se focalice en una situación lo obliga a salir de la que está en estado de conciencia viviendo, pasar a otro estado de conciencia e incluso pareciera también como que la estás ayudando a que logre un autoconocimiento de cosas de su identidad que no han desaparecido por el síntoma, que están y que son recursos importantes que le van a ayudar a salir adelante. Correcto, correcto. O sea, lograr ese autoconocimiento me parece que eh, no es algo tan fácil. Mm, Y no sé, viste, si se puede lograr así como lo plantea en una primera entrevista. No sé si todos los pasos se logran en, en una primera entrevista. Eh, Tal vez solamente se pueda llegar a plantear en una entrevista cuáles son tus objetivos y hasta ahí retomar a otra. ¿Capiche? Es, en este caso sí que es verdad que lo que tú dices, Nora, de que habitualmente no es una única entrevista o sesión, se puede alcanzar todos los objetivos. Es decir, que en este caso es, tal vez con una persona podemos ir a una velocidad, con otra iremos a una velocidad diferente, eso es comprensible, cada uno tiene su ritmo. Trabajamos con discapacidad intelectual, eso es más notorio, porque, perdón, el cuello. Si trabajamos con discapacidad intelectual, tenemos aún que ir más lentos, en el sentido de que tendrán que tener van a necesitar más tiempo para poder procesar algunas cosas, para poder comprender la situación en la cual se encuentran. Les costará aún más gestionar sus emociones, tendrán que identificarla. Por ejemplo, el otro día hablamos con Patricia de... ahora no sé la palabra. Empieza por A. Alexitimia. Alextimia. Gracias, Patricia. Ahora no me salía el nombre. Perdón. Ya es la hora de la tarde. Hay gente que, por ejemplo, le cuesta mucho es decir, poner nombre a lo que siente, a lo que experimenta, tomar conciencia e identificarlo, ¿no? Verbalmente. Por lo que he explicado hoy, incluso la planificación hay que hacerla únicamente en una sesión. Podemos requerir más de una sesión. Tal vez necesitamos, pues, primero plantear un objetivo, describirlo muy bien, cómo quiere la persona alcanzar ese objetivo, qué recursos tiene, qué recursos no tiene. Tal vez antes de diseñar un plan de acción, si hemos identificado recursos necesarios, pero que la persona no tiene, tenemos que invitarla o promover que se apunte a algún tipo de formación o de actividad para que desarrolle o adquiera cierta competencia o cierta habilidad. Pasarán unas semanas, unos meses, luego volveremos a retomar el juego o las sesiones y tenemos que ayudarla con lo que ha aprendido, a hacer un plan de acción. Es decir, que no todo se puede hacer únicamente en una visita o una reunión o una cita, ¿no? Es decir, es imposible. Es decir, insisto, cada persona llevará un ritmo. Por ejemplo, para mí, ¿no? Un error habitual. eh, Hay grandes defensores de la terapia estratégica, ¿no? Que dice que en un número de 10 sesiones, por ejemplo, se pueden alcanzar algunos cambios. No digo que no, pero ya de partida, para todo el mundo, intentar que la gente en un máximo de 10 sesiones o de 15 o de 20 alcance sus objetivos, bueno, no siempre es posible. Sí, no siempre es posible y tampoco deseable, porque a veces hay algunos cambios, porque no, por ejemplo, no sea lo mismo una transición de género o, por ejemplo, montar una empresa que sencillamente mudarte de ciudad. Es decir, serán objetivos muy diferentes que van a requieren un acompañamiento muy distinto y que van a abarcar más o menos tiempo. Pues, si os parece bien, dejamos ya
el seminario en este punto. Espero que os haya gustado esta serie de seminarios. Sí, Sí. Yo tengo una duda antes de acabar. sí, por favor. ¿Crees que es recomendable usar estas herramientas con personas con adicción a las pantallas o a la tecnología o al juego online? En este caso, la herramienta que yo he enseñado es una herramienta digital. Se puede utilizar, lo he dicho creo que antes de que tú entrases, Noemi, también la tengo en físico, en un tablero de juego físico, es decir, que en el caso de que estemos en un momento de no exposición a la pantalla, pues se puede imprimir y sencillamente es un juego que yo utilizo fuera de la pantalla, ¿no? No hay lucecitas, ni hay avisos, ni notificaciones, ni nada que nos active la dopamina del cerebro. Así que en un principio eh, se puede adaptar, es decir, es un tipo de herramienta. De hecho, es decir, no soy un experto en adicción a pantallas, eso que vaya por delante, que no soy un experto. Tampoco sé muy bien qué fases o qué procedimientos empleáis, pero yo creo que supongo que hay una fase que es más de, si por ejemplo fueran drogas, sí que es verdad que está lo que es la desintoxicación y luego ya un periodo de no consumo cero, pero sí que es verdad que en el caso de las pantallas al final es un elemento que está en el día a día, que eso no es posible y que la persona tiene que aprender a utilizar una pantalla sin que esté 10 horas mirando Instagram o sin que esté o que no duerma por estar conectado a una red social o tal. En este caso yo creo que tal vez en una fase más de aprender a convivir y de regular un poco esos impulsos y que no se convierta, digamos, en un mal hábito, pues según qué tipo de herramienta no va mal, porque se utilizan habitualmente con un experto delante, puede incluso ayudar, es decir, como a dar una función diferente a las pantallas, como aquello de, vale, vamos a utilizar la pantalla o las herramientas digitales para crear un plan de trabajo que se fuera del mundo virtual. Por ejemplo, en Japón eh, hay un tipo de trastorno que ahora aquí en España parece que está comenzando a aparecer desde hace ya un tiempo. A ver si os sé pronunciar bien, ¿eh? Perdón mi japonés. No sé japonés, ¿eh? Es algo así como hikikomori. Hikikomori. Bueno, son chicos que están encerrados en su habitación, no salen al mundo exterior, están todo el día jugando a videojuegos, todo el día consumiendo anime o películas, leyendo manga. Por un lado, yo creo que tiene un elemento que es como ansiedad social, escapan de la tensión social, de la presión cultural que hay en Japón, que está muy enfocada a logros académicos y laborales, del tema del honor de la familia, pero a la vez también hay un componente de adicción, ¿no? Y es como que, en este caso, solo consumen comida basura, no se lavan, no salen, no se comunican, todo es vía online, todo es vía pantalla, por tanto, hay como dos componentes, ¿no? La ansiedad y por otro lado la parte que esta es un componente, no sé decirle compulsivo, adictivo, no sé muy bien cómo definirlo. Yo creo que se puede adaptar la herramienta, insisto, se podría utilizar en formato tablero de juego físico, como si fuera un juego de la OCA, el Catán, o como si fuera cualquier juego de mesa actual, el Risk. No veo un impedimento.